cómo llega a surgir la Biblia, no es una historia occidental, es una historia oriental. Todos sabemos que lo que tiene que ver con Biblia, con salvación, con libros sagrados, viene de Oriente. Porque al Señor le plugo, es una palabra que se puede usar, no le plació, le plugo hacerlo allá. Esa fue la tierra que él escogió. Problema suyo, yo no tengo inconveniente con eso. Ahora bien, ¿cómo nosotros sabemos y nos manejamos con este libro sagrado? Pues tengo para decirle que ese libro fue compilado por mucha gente, por judíos, que entendían que ese libro sagrado tenía que preservarse por orden de Dios para que pasara a las generaciones futuras, no solamente a la nación de Israel, sino a todo el mundo. Ese era el mensaje. Y en este trabajo hubo una persona que jugó un papel predominante. Yo le animo a que usted investigue, que busque información sobre Esdras, ese mismo que escribió su pequeño libro de Esdras. Este escritor, este hombre que estaba cautivo en Asiria, antes de que el Señor mandara a reconstruir el templo de Jerusalén, Esdras, que era un erudito de la Biblia, de la Torá, él reunió todos los escritos que encontró, los puso en orden, preparó una gran biblioteca y organizó todo lo que tenía que ver con los escritos. Además, Esdras, además de escribir su libro, escribió las crónicas, es decir, un relato histórico de las cosas que Dios hizo en favor de su pueblo y cómo se desenvolvió todo este asunto. Cuando Esdras prepara todo esto, es justamente llegando el final de la historia del Antiguo Testamento. Estamos, según los eruditos, estamos hablando de 500 o 450 años antes de Cristo. Lo que significa que desde que Malaquías se registra, se tiene idea de esto, Esdras recoge toda la información, y desde Malaquías hasta Mateo pasaron casi 500 años sin que Dios hablara por profeta. Casi 500 años sin que haya en el pueblo un hombre o una mujer mediante el cual Dios hablara. Era normal que Dios levantara a un profeta. Levantó a Moisés, levantó a Abraham, levantó a Isaac, a Jacob, levantó a José. Levanta profetas. Cuando los profetas menguaron, levanta jueces. Muchísimos. Después levanta a los reyes. Es decir, Dios siempre tiene quien hable por él al pueblo. Pero en esto que se llama el proceso intertestamentario, de Malaquías a Mateo, el cielo se cierra, aparentemente. No hay voz de Dios. No hay un hombre capaz de que Dios lo utilice para hablar. Así que el tener la Biblia en la mano, hay que darle muchas gracias a Dios primeramente, y luego a que el Antiguo Testamento está cimentado por el gran trabajo que hizo Esdras. Ahora bien, hay dos promesas que son las que queremos dejar en el pueblo de Dios en esta mañana, puestas en este último libro. Dos promesas extraordinarias. Aquí podemos leer, a partir del verso 13, lo siguiente: una discusión entre Dios y el pueblo, porque la gente tenía un concepto como el que tenemos hoy. Dice: el Señor ha dicho, verso 13 del capítulo 3, las palabras de ustedes contra mí han sido violentas, pero ustedes dicen, ¿qué es lo que hemos dicho contra ti? Pues han dicho, servir a Dios no nos sirve de nada. ¿Qué ganamos con cumplir su ley y con que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos? Ahora resulta que tenemos que llamar bienaventurados a los soberbios. Los malvados no solo prosperan, sino que ponen a Dios a prueba y salen bien librados. ¿Qué es lo que está diciendo el pueblo? Fui a la campaña, acepté a Jesús como mi Salvador, me reúno los días de culto con ustedes, hago la obra misionera, devuelvo mi diezmo, le digo a todo el mundo que Cristo lo ama, soy cristiano.
y mi situación personal y económica es como si yo fuera pecador. Sin embargo, gente que yo conozco, que beben, que roban, que fuman, que andan por ahí acabando con el mundo, tú lo ves que andan en el vehículo del año y le está yendo bien. Entonces yo no entiendo. Esa es la queja del pueblo. ¿De qué sirve que guardemos tu ley si los impíos están mejor que nosotros los cristianos? Y se le amotinó el pueblo a Dios. Se le amotinó. Y déjenme decirle, hasta cierto punto tenían razón. Hasta cierto punto. Yo no sé si te ha pasado que gente que no tiene la calma que tú tienes, que no tiene la empatía hacia el otro que tú tienes, gente que son abiertamente malos, como que le está yendo bien. Tú tienes gente así por donde tú vives, ¿verdad? Que le está yendo mejor que a ti. Y tú nunca lo ves en la iglesia, ni en días de culto. Pero no termina aquí el libro de Malaquías. Sigue diciendo el verso 16. Entonces, los que temen al Señor hablaron uno con el otro. Los que temen al Señor hablaron uno con el otro. Y el Señor los escuchó atentamente. Luego, en su presencia, se escribió un libro de actas para los que le temen y piensan en su nombre. Después de lo que estaba murmurando el Señor, escucharon todo esto, en el grupo, los que reverencian, los que temen, los que creen en Dios a pesar de las circunstancias, se reunieron y dijeron, hay que levantar un acta, búscame el notario, hay que levantar un acta de lo que está pasando ahora, porque en algún momento Dios va a hablar y va a responder esa pregunta importante que nuestros hermanos están haciendo a Dios. Así que hay que escuchar esa respuesta. Dijo entonces el Señor, verso 17, ellos serán para mí, los que temen al Señor, un tesoro muy especial. Cuando llegue el día en el que yo actúe, los perdonaré como perdona un padre al hijo que le sirve. Entonces ustedes van a dar la vuelta, van a volver hacia mí, y sabrán distinguir entre los justos y los malvados, entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Ahora, ustedes notan que los que no sirven a Dios parecen los bendecidos. Eso es increíble. Los que no sirven a Dios, los que no respetan a Dios, esa gente le está yendo bien. Y ahora usted mira y dice, pero ¿y cuáles son los cristianos? ¿Ellos o nosotros? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuáles son los que sirven a Dios? ¿O ellos o nosotros? Porque las bendiciones se están yendo para allá. Y Dios le dijo, los estoy escuchando atentamente. No se me desesperen. Porque cuando yo actúe, ustedes van a ver una diferencia marcada. Van a saber que ellos son los malvados y ustedes son los justos. Porque los voy a perdonar. Porque voy a trabajar en favor de ustedes. Y es aquí donde entra entonces el capítulo 4 y último del libro de Malaquías, donde dice, el Señor en la misma línea hablando, ya viene el día ardiente, candente como un horno. En ese día, todos los soberbios y todos los malvados serán como estopa y serán consumidos hasta las raíces. Y no quedará de ellos ni raíz ni rama. Lo digo yo, dice el Señor de los ejércitos. Pero para ustedes, los que temen mi nombre, brillará el sol de justicia que les traerá salvación. Entonces ustedes saltarán de alegría como los becerros cuando se apartan de la manada. El día que yo actúe, ustedes aplastarán a los malvados hasta convertirlos en ceniza debajo de sus pies. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Esa prosperidad, esa salud, esa bendición, esa aparente bondad, sin Dios no va a durar mucho, mis queridos. Solo los que temen a Jehová estarán seguros en el día que yo actúe, dice el Señor. Dice el verso 5 del capítulo 4. Tomen en cuenta
que antes de que llegue el día grande y terrible del Señor, yo les enviaré al profeta Elías. Tenemos la primera promesa. El Señor, cerrando el capítulo del Antiguo Testamento, cerrando ese capítulo, le hace dos promesas a los que temen a Jehová. La primera, los soberbios, los que ostentan todos los bienes, todas las bonanzas, todos los bienes materiales, eso no le durará para siempre. Eso prontamente va a cambiar. Los que temen mi nombre serán los bendecidos y los que se alegrarán. Los que hoy están sufriendo porque su fe les prohíbe agarrar dinero sucio, les prohíbe agarrar cosas inmundas, porque su fe le cohíbe darse los gustos que su cuerpo le pide. A esos que temen a Jehová, hoy lloran y hoy están tristes, pero dice el profeta, pronto saltarán como becerros. Yo no sé si usted ha visto cómo saltan los becerros, pero eso es lindísimo. Cuando un becerro levanta el rabo y agarra una sabana por ahí y comienza a brincar y a saltar de alegría, así lo hacen los chivos también. Eso es precioso. Ahí no hay preocupación. De alegría, dice el profeta, fue con lo único que se le ocurrió comparar a los fieles felices de Dios, saltando de alegría. Esa es la primera promesa. Segunda, dice, tomen en cuenta que antes de que llegue el día grande y terrible de Jehová, yo les enviaré al profeta Elías. En el ámbito profético sabemos que Elías, el primer Elías, fue el que enfrentó al rey Acab y a la reina Jezabel, y que tuvo la valentía, lleno del Espíritu de Dios, de ir al monte Carmelo y desafiar abiertamente a la reina malvada y al rey títere de Israel. Y en el monte Carmelo fue demostrado por medio de un hombre que Jehová reina, que Él es el poderoso y que Él responde a los fieles como se lo pidan. Si hay que bajar fuego del cielo, no se preocupen, que Él lo puede hacer bajar. Ese fue el primer Elías. Y luego Elías hace que se vuelva el corazón de Israel a Jehová. Ese fue el trabajo del primer Elías. El segundo Elías, que representa a Juan el Bautista, Cristo lo dijo, este es el segundo Elías. Él volverá el corazón de los hombres a Dios. Y fue lo que hizo Elías, Juan el Bautista, preparar el camino a Cristo y volver el corazón de la gente hacia Cristo. Y por eso Cristo encontró mejor trabajo, porque ya Juan había hecho una buena avanzada. Pero falta un tercer Elías. Y mis queridos, tú y yo estamos incluidos en esta parte. ¿Y cuál será el trabajo de este Elías? Termina diciendo en el verso 6 de Malaquías 4, y Él hará que el corazón de los padres se vuelvan hacia los hijos, y que el corazón de los hijos se vuelva hacia los padres. ¿Qué está diciendo Dios con esto? Dios está diciendo, estoy cerrando un ciclo en el proceso intertestamentario, en estos casi 500 años que voy a durar sin hablarle al pueblo. No habrá voz, pero quiero que en el aire les quede esta promesa: yo haré volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Mis queridos, no hay quien sufra más que una familia, que unos padres que han hecho todo lo posible porque sus hijos anden en el camino de Dios y ver que sus hijos están en otro camino. No hay nada en esta tierra que le cause a un padre, a una madre,
un dolor tan grande que no contar con sus hijos en el redil de salvación, de que en algún momento la muerte los pueda sorprender y tengan que perder para siempre la compañía de sus hijos. Y esto no lo va a entender nadie que no haya o esté pasando por el proceso, en lo absoluto. Independientemente de que hayamos hecho un trabajo y después que cumplieron su mayoría de edad hayan hecho su vida y se hayan apartado del Señor, independientemente de eso, queda esa espina todavía en el corazón, de no contar de que sus hijos andan en la fe. Por eso era la preocupación de Job. Cuando sus hijos hacían fiesta, decían: hay que ofrecer un holocausto por si acaso mis hijos han pecado contra Dios. Mis queridos, ¿cómo están nuestros hijos frente a Dios hoy? ¿Qué sentimiento te da eso? Pues termino diciéndote que Dios no se olvidó de ti, que Dios no te ha dejado, y que antes de Él cerrar ese proceso largo del Antiguo Testamento, te dejó esta promesa: yo haré volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. No te canses de orar, no te canses de clamar, no te canses de pedir por tus hijos. No pierdas la fe, no pierdas el deseo. Dice Dios a través de la hermana White en el libro El Hogar Cristiano, que si existe una oración que Dios escucha por sobre cualquiera, es la oración de una madre por sus hijos. Dice ella que Dios toma esa oración, que el Espíritu Santo toma esa oración y que trabaja con ese hijo, y que ese hijo va en un camino medio extraño y que el Espíritu Santo utiliza a los ángeles, a las personas que están, y lo forza y lo mueve y lo maneja hasta que esa oración lo hace cambiar por el camino correcto. Si hay una oración que el cielo escucha atentamente, es la plegaria de los padres sobre los hijos. El mundo se ha organizado para arrancar nuestros hijos de la fila de los salvados. Le ha puesto en sus ojos y en sus manos todos los dispositivos, todos los materiales suficientes y necesarios para que nuestros hijos se aparten de Dios. Pero no hay diablo, no hay tecnología, no hay programa, no hay trabajo que pueda contra la oración sincera de los padres de hijos que no andan ahora mismo en el camino de Dios. Así que, mis queridos, les dejo estas dos promesas. Primero, la bonanza del mundo no garantiza salvación. Todo aquel que no tenga su fe arraigada en Cristo, independientemente de lo que pueda ostentar, al final él o ella y todo lo que posee, dice la promesa, terminará como estopa bajo los pies de los justos. Esa es la primera promesa con la que concluye Dios la historia del Antiguo Testamento. Y la segunda: no te canses de orar por tus hijos. Hijos, no se cansen de orar por sus padres, porque el Señor ha prometido que Él los hará volver a su redil. Que eso sea una realidad en tu casa y en tu vida. Dios te bendiga.